Pues buenos días a todos, que el Señor les bendiga. ¿Está usted bendecido? ¿Bendecida? ¿Contento, contenta? ¿Agradecido con Dios? Qué bueno, bendito sea Dios. Pues dígaselo a su cara, porque de repente parece que la cara dice otra. Ay, ingeniero, acuérdate de los pobres cuando estés en tu reino, ¿no? O sea, regálame un café para que entiendas. Sí. Híjole, es que vi su café y... Pero es el clásico disco, lo de Guerrero, míralo. Gracias, Inge. Bien, muchachos, buenos días a todos, Dios me los bendiga. Es una bendición que estemos juntos y sobre todo es una bendición que podamos compartirnos la palabra de Dios. Hace 8 días vimos este esquema. Los esquemas estas imágenes solo nos sirven para tratar de darnos una idea visual de lo que queremos compartir. Si usted recuerda, decíamos, toda la iglesia de Jesucristo, llámese como se llame, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecosteses, neopentecosteses, o el nombre que usted quiera darle. Hay algunos que decían hace muchos años, somos independientes. Está bien, no hay problema, pero todos tenemos la misma base, y esa base es Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy bien. La segunda es, todos los creyentes, todos los cristianos, tenemos como fundamento para conocer a Dios la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, Dios se ha revelado a nosotros, se ha dado a conocer a nosotros a través de su palabra, y esa es la forma más precisa o exacta en la que podemos conocer a Dios. Bien, gracias, Inge. Bien. Y también decíamos, está el trabajo o está el servicio de quienes en una congregación, ya en forma muy particular, compartimos la palabra con quienes asisten a esta comunidad, y a esto le llamamos el liderazgo. Esos son nuestros fundamentos. Si usted quita uno de estos, entonces tanto la vida de la congregación como su propia vida pudiera ser que no se desarrolle o que quede endeble en su desarrollo. Ahora, la iglesia, dijimos, tiene 3 funciones. La flecha hacia arriba, ¿a quién apunta? A Dios. Nuestro servicio hacia Dios. La iglesia existe, la iglesia está para poder compartir, para poder servir, para poder ministrar, para poder bendecir a Dios primeramente. Pero también está la flecha que apunta ¿hacia dónde? Hacia adentro. Y esa flecha indica que nuestro trabajo también es trabajar, servir a la gente que está dentro de la congregación. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Los servicios, las enseñanzas, los talleres, en fin, todo lo que hagamos hacia adentro también es parte de nuestro servicio como iglesia. Y por último está la extensión hacia afuera, o la flecha que apunta hacia afuera, y esto es lo que la iglesia puede hacer hacia el mundo que no es cristiano. Obviamente, en primera instancia, compartir de Jesucristo, pero también podemos servir en otras cosas, en la atención a las viudas, en la atención a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados en general. Y aunque esto último no es lo más importante, sí podemos hacerlo. Bueno, es solo un recuerdo. Vamos a buscar, amados, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y esto lo vamos a ver con un esquema. José, ahora sí, el siguiente, pero primero vamos a leerlo, ¿sale? Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del verso 3 en adelante. Lo voy a leer yo. Ustedes, por favor, sigan con su vista esta lectura. Verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad estar firmes en vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta ahí lo voy a dejar. Bien, tenemos el esquema que tiene usted aquí a la vista, ¿no? Y lo hemos puesto en esta forma, como si fuera una escalera, para ir entendiendo lo que Pedro está diciendo. En esta parte, ¿no? En esta parte, saliendo de la corrupción, dice él que para lograr que haya un cambio, una transformación, ¿no?, en nuestra vida, tiene que haber un proceso que en este caso lo vamos a detallar según lo que Pedro va diciendo. Como pastor, por muchos años he oído de un sinfín de métodos de trabajo, de liderazgo, de discipulado, ¿verdad? En algún tiempo se habló mucho de hacer células, porque existe una iglesia en Corea, Seúl, Corea, que trabajó con células y creció enormemente. Son decenas de miles de personas en esa iglesia, si no es que más, ¿no? Centenas. Y entonces se puso de moda hablar de las células. En fin, diferentes métodos o estrategias, ¿no? Y hay una palabra que a mí en lo particular no me gusta cuando hablamos de algo como eso, y es que dicen, esto sirve, ¿no? Hacerlo así sirve. Por ejemplo, hacer células sirve. Y lo que me están queriendo decir es, tu congregación va a crecer en número. Y no vas a tener 50, vas a tener 5,000. Por eso sirve. Y lo pongo así entre comillas. Sin embargo, yo diría como que el punto lo estamos equivocando. No fuimos llamados a tener congregaciones grandes. No fuimos llamados a hacer estrategias para hacer que esto crezca. Fuimos llamados a ser discípulos. Ahora, si yo tengo una iglesia de 100 personas, pero no hay discípulos de Cristo, perdón, esos 100 no son nada. Realmente no es nada. Y lo mismo da tener 50 que tener 5,000 si no hay discípulos. No es el punto cuánta gente. El punto es qué tipo de gente tenemos, ¿no? Y Jesús tuvo 12 discípulos. 12. ¿Cuántos hubo? 12. Pero esos 12 después, cuando hicieron lo mismo, fueron ya conocidos los siguientes discípulos como los que trastornan el mundo, porque el mensaje del Evangelio golpea fuertemente. Bien. Hay mucha mercadotecnia hoy también en la iglesia. No está mal. Pero si mi confianza está en la mercadotecnia, algo puede estar pasando, ¿no? Algunos amigos que han venido aquí, pastores, me han preguntado, ¿por qué no pones de negro todo esto? ¿Por qué no cambias las luces de colores esas? ¿Y por qué no haces esto y aquello, no? Para que se vea, esta es mi interpretación,
como un escenario. Y yo digo, si tú lo quieres hacer está bien, ¿no? Pero la cuestión es, ¿por qué lo voy a hacer? Para atraer más gente. Entonces yo mismo estoy cambiando en una convicción. Mi convicción es que fuimos llamados a ser discípulos, ¿no? Y el trabajo de hacer discípulos, pues a lo mejor usted me diga, usted está muy atrasado, pastor, pero yo pienso que no tiene que ver con cómo se vea el local. Porque hacer discípulos, míreme tantito, lo hacen en la sierra, en chozas con madera, lo hacen en la selva, en chozas de lo que encuentren, lo hacen en el desierto y se hacen discípulos, se hacen en las casas. Entonces, el factor que determina hacer o no hacer discípulos no es el local, es el trabajo que se está llevando a cabo. Si alguien quiere hacer un escenario, está bien, yo no voy a decir que no lo haga, ¿no? Pero mi opinión es, Eliud, prefiero que hagamos discípulos, ¿no? ¿Que se vería más bonito? Sí, se vería más bonito, eso no me queda duda, pero prefiero que enfocarnos en algo que sea verdaderamente importante. Bien, Pedro dice entonces, ojo, ese es un proceso que él va a decir, que va a enseñarnos. 1, para salir de la corrupción, de la naturaleza pecaminosa, dice él, añade a tu fe virtud. Añade a la virtud conocimiento. Añade al conocimiento dominio propio. Añade al dominio propio paciencia. Añade a la paciencia piedad. Y añade a la piedad amor fraternal. Y añade al amor fraternal amor. Ahora, la palabra añade implica que ya tienes fe y después vas a tener fe y virtud. Y después vas a tener fe, virtud y conocimiento. A veces somos muy dados a tomar clases como discipulado, ¿no? Y entonces tomamos la clase de fe y ya la terminamos, nos dan nuestro diploma y pasamos a la clase de virtud. Pero ya se nos olvida la fe. Y luego pasamos a la de conocimiento y ya se nos olvida la de fe y la de virtud. La idea aquí es que tienes fe y le añades algo más en tu vida, una manera de vivir. Y luego le añades conocimiento. Ahora, a esto, mírenme tantito, a esto. Como buenos occidentales, nos gusta primero entender. ¿Sí se acuerdan lo que decía yo? Primero escucho, después creo y después lo paso acá. Pero la verdad es que somos dados por formación académica, por formación idiosincrática, a tratar de entender todo primero, antes de creer. Bien, según Pedro, entender, conocimiento, información, el saber cómo hacer las cosas, etcétera, viene después de tener fe. Y viene después de que haya virtud, cambios en tu vida. Porque, insisto, yo mismo estuve en alguna iglesia donde eras discipulado a través de cursos, ¿no? Y podías hacer, no sé, por ejemplo, si yo quería subir a la alabanza, entonces yo tenía que hacer 1 o 2 cursos básicos y luego uno de especialidad de alabanza y entonces ya podía subir yo a la alabanza. ¿Ok? Eso no es lo que Dios hace en nuestras vidas. Añadir implica, lo tengo y añado, sumo, pero entonces tengo ya 2 cosas. No son clases, son cuestiones que se van a dejar ver en tu vida. Bien, ahora, esto lo hice yo. Bueno, esta escalera, la imagen es de la Liga Bíblica. Yo la tomé de ahí para que todos sepamos. Pero estas flechas, fase 1, cimientos, fase 2, carácter, fase 3, servicio, ¿no? Eso lo puse yo. Y es un proceso que indica que salgo de la corrupción y puedo llegar a compartir, a tener
esa naturaleza divina que Dios nos quiere decir, o que Dios nos quiere dar, perdón. Fase 1 tiene que ver con los nuevos creyentes, evangelizados, escogidos para ser entrenados precisamente, ¿no? Y está aquí, fe, virtud, conocimiento. Una persona que llega a la iglesia necesita escuchar sobre fe, necesita creer y necesita desarrollar una vida de fe. A veces cuando alguien se convierte a Cristo, lo primero que le decimos es: tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tus hijos, tienes que amar a tu papá, tienes que amar a tus suegros. Pero perdón, en este proceso, ese amor fraternal está añadido una vez que has ido madurando. Porque amar es una decisión. Ahora, si yo le pido a alguien recién convertido que ame a alguien que le hizo daño, ¿no? Probablemente no lo va a querer hacer, pero tampoco va a saber cómo hacerlo, ¿no? Y lo más importante, el Espíritu Santo no ha hecho todavía una transformación en su vida. Y eso es de cada día, de cada día, de cada día. Así es que una persona nueva que llega, evangelizado, tienen que entrar en este punto. Escuchar, creer. ¿Cómo desarrollamos la fe? La fe viene por oír la palabra de Dios. No estoy descubriendo el hilo negro, te estoy diciendo lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, si queremos invitar a alguien a que tenga fe, ¿no? Necesitamos que escuche la palabra. ¿Cómo la va a escuchar? Puede venir a la iglesia, puede oírla en un estudio en casa, puede escucharla de ti en una plática tú y esa persona, puede ver lo que tú estás viviendo, ¿verdad? Pero la fe viene por oír la palabra de Dios. Y hay dos cosas que definen qué es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, garantía. La certeza es un trabajo que está bien fundamentado. A veces decimos, yo tengo fe de que el equipo de México va a ganar, y por dentro estamos, a ver, ojalá. No, espérate, la fe es certeza. Y esa certeza solo puede venir de una cosa y por una cosa, de que Dios lo dijo y de que el Espíritu Santo te convenza. Nada más, nada más. Si decimos Dios sana, ¿sí? Tú necesitas verlo, escucharlo de la palabra, y necesitas que el Espíritu Santo te hable aquí, te convenza, ¿no? Solo así dejarás de decir ojalá. Solo así quitarás el pero. Si no hay una obra del Espíritu Santo en ti, siempre estarás cabildando acá, no acá. Convicción, la palabra elegmos, es prueba o demostración. Ojo, la convicción es demostración. Y si yo digo que tengo fe, hablo, pienso, siento, me muevo en esta garantía de que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Es decir, Dios lo cumple. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo podemos enseñarle a la gente? Bueno, una forma muy sencilla y que casi todas las iglesias hacemos es que cuando un nuevo creyente llega a la iglesia le decimos, lee los evangelios. ¿Qué le decimos? Y tal vez les decimos más enfáticamente, lee el evangelio de San Juan. Lee el evangelio de San Juan. Ok. Se me fue. ¿Por qué? Porque su fe va a estar centrada en la persona de Jesucristo. Por eso necesita conocer, escuchar, saber, tener una relación personal o íntima con la persona de Cristo Jesús a través del Espíritu.
No es que los llevemos a lo más fácil, no, es que los estamos llevando a conocer a Jesús, el que será o es su Señor y Salvador. Y todo lo demás, ¿se acuerdan de los fundamentos? ¿Sí? ¿Cuál era el primer fundamento? Regrésame la de las flechas. ¿Cuál es el primer fundamento? Es por esa razón que les decimos, lean los evangelios. Porque si ese fundamento no existe, ¿sabes qué va a pasar? No pasa nada. Y el segundo fundamento es la palabra. Sí. ¿Cómo conocerás a Jesucristo? Pues a través de la palabra. ¿Cómo lo conoces en tu corazón? Una relación íntima, personal con Él. Regrésame a la escalera. Bien. Entonces, la fe. La fe tiene que llevarte a ser una persona firme mental, emocional, espiritualmente, en la vida diaria, pero por esta relación con Jesús. No son tus fuerzas, no es tu decisión siquiera, no es que tú todos los días le eches ganas, no, es fe en Cristo Jesús. Y vamos a ir viendo eso ya poco a poco. La próxima semana empezaremos a hablar de tu relación o el Espíritu Santo y con nosotros, la relación con nosotros. Pero yo te diría hoy, esa fe viene ya por la acción del Espíritu Santo en tu vida. Él te convence de pecado, de justicia y de juicio, y Él te va llevando cada día a que conozcas mejor, te relaciones mejor con Cristo Jesús. Ahora, añade a la fe virtud. La palabra en griego es arete y tiene que ver con alta estimación o con lo que está en eminencia. Cambios en tu vida de alta estimación. ¿Cómo estás siendo transformado? Que Dios y las personas te pueden ver y decir, eso es bueno, eso es bueno. Miren, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él dijo estas palabras, y vio Dios lo que hizo y era bueno en gran manera. Tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de reaccionar, tu manera de sentir, todo esto tiene que ver con la virtud, tiene que ver con que lo que hagas sea verdaderamente de alta estimación. Y esto te va a llevar a tener precisamente un cambio en tu vida. Pero reitero, no es que te esfuerces por no decir groserías. No es que te esfuerces por dejar de tomar el cigarro. No es que te esfuerces. No. Es que tu base es que tienes una fe en Cristo Jesús y relación con Jesús y el Espíritu Santo. Y esto, con la palabra, va transformando tu vida. ¿Qué pasa si yo quiero tener virtud, pero no tengo esta relación todos los días de intimidad con Jesús, ni la dirección del Espíritu Santo? Terminarás cansado de intentar dejar algo. Hay una gran verdad en lo que dicen las personas que asisten a los grupos de AA. Es verdad y también es triste. Porque pueden pasar 10, 15, 20, 30 años y ellos seguirán diciendo, soy Eliud y soy alcohólico. Ojo, es una gran verdad, ¿no? Pero es triste. Porque al ser cristiano, Dios te ha hecho una nueva persona. Y esa nueva persona no tendría nada que ver con lo antiguo. Pero al seguir diciendo, y soy, tú sigues amarrando tu vida a un pecado, a una enfermedad. Pero entonces estás desdeñando o despreciando lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida. Soy Eliud Gómez y sí fui alcohólico, sí, ¿no? Pero llegó también un día en el que Jesús llegó a mi vida, yo entregué mi vida a Él y el Espíritu Santo ha ido haciendo un cambio en mi vida. ¿Okay? Pero no soy
ni el joven rebelde, no soy ni el joven que desobedecía a sus padres, no soy ni el joven que llegó a robar, no soy el joven que estuvo en los grupos comunistas, no soy el joven que defendió la libertad sexual, no soy el borracho que fui, no soy el hombre que fumó marihuana, yo no soy esa persona. Yo cambié, pero no por mí, por eso que tú ves ahí, por fe. Y porque el Espíritu Santo empezó a provocar cambios en mi vida. Claro, la fe, hablando de certeza y de convicción, también me llevó a tomar decisiones, tales como, espérate, ¿con qué amigos te juntas? Tales como, te están ofreciendo una, ¿qué vas a hacer? Tales como, sí, también hay parte que tú tienes que tomar una decisión, pero está fundamentada en Jesús y en escuchar la palabra de Dios, que te provoca la fe, virtud. No todas las personas tuvieron o tienen, ¿no?, una lucha con las mismas cosas. Para algunos el alcohol o la droga no es un problema, pero sus emociones, ay, joder, los traen como, no sé, barquito de papel en un huracán, ¿no? Ahí en el mar, van para arriba, van para abajo, más abajo. Cada uno necesita que el Espíritu Santo lo guíe y lo prepare en lo que está luchando, ¿no? Yo te platico lo mío y tal vez tú puedas decir, ay, pastor, jamás en mi vida he probado la marihuana. Y yo te diría, qué padre, ¿no? Pero al rato te darás cuenta con qué estás luchando. Hay personas que sus emociones son bien firmes y de aquí no me muevo. Pero entonces te le dices, ok, pero perdona a fulano o a sutana. Y no lo perdono porque yo soy así, y así soy, y así me moriré. Y entonces te diría, tus emociones también son un problema. Pero aquí es más una decisión. Perdonar también es una decisión. Virtud, a eso se refiere. Ahora, a la virtud le añadimos conocimiento, gnosis, investigación, información. Sí, eso también nos sirve para tomar decisiones. Pero ojo, necesitamos ir paso a paso, paso a paso. Primero, ¿qué? Después, y después. Y aquí sí se vale que a los nuevos creyentes les demos clases como todos los temas que desarrollamos este año. Aquí sí se vale que hablemos de salvación, que hablemos de pecado, que hablemos de la vida. Sí se vale. Lo que llamamos doctrinas básicas o que algunos han visto aquí en la iglesia como cimientos firmes. Temas para que tú tengas un conocimiento un poquito más amplio. Pero seguimos teniendo el mismo fundamento, Jesucristo, 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 la palabra, y lo que enseñan los líderes. Y hasta aquí termina lo que decimos primera fase o nuevos creyentes, evangelizados, escogidos y entrenados. Aquí ya tenemos a una persona que tiene cierto tiempo con nosotros en la congregación. No sé, puede ser, si es alguien que está bien metido, bien interesado, probablemente en esto su vida ocupó un mes, probablemente, no lo sé. No es un programa que yo les diga, vamos a dar 2 lecciones de fe. Y luego 2 lecciones, porque es apostólico el 12, y luego 2 lecciones de virtud, y luego 2 lecciones de conocimiento. Y cuando llegues al nivel 36, como cierto grupo, entonces ya te graduamos y ahora ya vas a ser llamado. Aquí son discípulos o discípulos, si no mal recuerdo. A ver, déjame ver cómo lo tengo acá. Sí, aquí ya los llamamos discípulos, que también podrían ser ya servidores. Pero bueno, fase 2, equipamos y enviamos. ¿Para qué equipamos? ¿Me regresas tantito al anterior? ¿Para qué los equipamos? Ahora, la palabra equipado significa, o tiene que ver con que tengas los elementos o las herramientas necesarias para hacer algo. ¿Sí quedó claro? ¿Qué dije? Bien, a ver, por ejemplo, si vamos a arreglar un ventilador, ¿con qué necesitas estar equipado? ¿Qué herramienta?
Pinzas, ¿qué más? Desarmador, sí, ¿qué más? Multímetro también, ¿qué más? Pues mínimo necesitas saber cómo funciona, ¿no? Porque desarmarlo es bien fácil, eso lo hago yo. Armarlo y que funcione. Ahora yo lo abro y digo, pero no sé qué es lo que está descompuesto. Entonces necesitas saber también cómo funciona. Bien, ahí, gracias tantito. ¿Para qué equipamos a los nuevos creyentes? ¿Para que trabajen hacia adentro? ¿Para que también sirvan hacia afuera? Y para que también, hacia afuera y también sirvan hacia... Para eso te equipamos. A nadie se le equipa para hacer reserva de la banca. A nadie. Pero si tú estás nada más sentado y sin hacer nada, algo está fallando contigo, ¿eh? Algo. Ahora, no se trata de decir, ay, yo quiero servir para adentro. Por ejemplo, la alabanza. Yo quiero estar en la alabanza. Yo te diría, sí, dale, perfecto. ¿No sabes música? Aprende. Por cierto, tendremos un taller el mes que entra. ¿No sabes música? Aprende. ¿No sabes cantar? No hay problema. Toma clases también. Y hasta donde yo he visto, aprendido, aún las personas con una voz no privilegiada, es decir, que no nacieron entonaditos, pueden aprender a cantar. Pero aprende. Pero el hecho de que estés sirviendo aquí o en cualquier otra cosa hacia adentro, no implica que no vas a servir hacia arriba y no implica que no vas a servir hacia afuera. ¿Sí me explico? ¿Sí? En la fase 2, gracias. En la fase 2, ¿no? Es una persona que ya estamos equipando para enviarla a las 3 áreas. Ojo, uno de alabanza, que no evangelice, que no haga discípulos. Uno de alabanza, que no trabaje hacia adentro, porque decimos que la alabanza está en la extensión hacia arriba, ¿no? Adorando al Señor, alabando al Señor, está bien. Pero hacia adentro de tu comunidad, ¿qué haces? Y hacia allá afuera, ¿qué haces? Un maestro de la iglesia es lo mismo. El pastor es exactamente igual. Tengas el trabajo que tengas en la congre. A lo mejor aquí algunos, terminando la reunión, levantan sillas. Gracias. Es una bendición. Algunos nos ayudan sacando la basura de los baños. No a todo el mundo le gusta hacer eso, pero gracias. Sin embargo, eso no quita que también tienes que servir hacia arriba y hacia afuera. Nada más uno dijo amén. Eso no quita que tienes que servir hacia arriba, hacia afuera y hacia adentro. Regresamos aquí. Ahora, ahí está la escalera. ¿Qué compone esta parte? Dominio propio, paciencia y piedad. Son las 3 cosas que desarrollamos en la gente que queremos llamarla como discípulos. Dominio propio, encratea, que tiene que ver con ser templado o la capacidad de controlarse. Me encanta esta definición porque algo muy sencillo sería, por ejemplo, decir que pongamos a una persona que no se sepa controlar y que no sea paciente a recibir a los que van llegando. Y tú entras y encuentras a alguien con una carota y que además cuando tú le dices, buenos días, hermano, buenos días, ¿qué? ¿Qué tienen de buenos? Pues no, ¿verdad? Necesitamos algo. Pero ahora, eso es como muy obvio, pero ahora piensa en ti. ¿Cómo vas a evangelizar? ¿Cómo vas a enseñarles fe, virtud y conocimiento a otras personas si tú mismo no tienes dominio propio? Es algo que Dios tiene que enseñarte. Y no tiene que ver con ser grosero. Déjenme poner el otro punto, el otro lado para que me entiendan.
estoy discipulando y me pregunta la persona a la que le estoy compartiendo, ¿cómo estás? Estoy muy mal, muy mal. No tengo dinero, no tengo trabajo. A ver, espérate. O llegas al tema del Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, Señor, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y ahí te sale el corazón, pero yo no puedo perdonar a mi papá. Yo no puedo perdonar a mi mamá. Fíjate, dominio propio habla de eso. De aprender a hablar lo que edifica, pero aprender a hablar también con la verdad. Dominio propio tiene que ver con una vida que está dedicada a Dios. Pero aquí sí estamos desarrollando ya carácter. Nos estamos metiendo con tu personalidad. No es esforzarse a controlarse. No es quedarse callado y morderse los labios. No es apretar los puños y decir me aguanto. No, es carácter. Es carácter. Y eso está entre aquí y aquí. Escucho, creo, aprendo. Está aquí, mira, en este punto. Pero se requiere. Pero además, no es que sea forzoso, es que en una relación con el Espíritu Santo te va a llevar hacia allá. Y también no es que seas un producto terminado, ¿no? Después de 20 años puedas decir, ¡ay, ya! Esta es una cuestión de todos los días. Pero el cómo lo enfrentes habla de cómo son tus cimientos, ¿no? Porque si en tomar una decisión, dominio propio, se me olvida la fe, la virtud y lo que he aprendido, entonces te saltaste a menos fe. Las emociones son algo bien canijo, pero no deben controlar tu vida. La fe sí. La fe sí. Y ahí hay una gran lucha en el corazón de las personas. Hay una gran lucha porque somos personas que fuimos enseñadas desde pequeños a razonar y tomar decisiones primero de aquí. Entonces a veces escucho la palabra y quiero entenderla. Por eso 1 o 2 veces que alguien aquí decía, 2, 3 lo dijeron, escuchar, aprender, creer. Yo les decía, no, espérenme, ese no es el orden. El orden es escucho y creo. Después lo meto aquí. Y eso es algo bien importante. Por ejemplo, Dios dice, vive en santidad. Y tú lo filtras acá y dices, bueno, santidad al 10%, al 20%, esto sí es santidad, esto ahora ya la ley lo permite, ¿no? ¿Me explico? Pregunté, perdón, ¿me explico? ¿Ya se durmieron? Qué bueno, yo tampoco. Sí. Bien, pero ahora mira, al dominio propio, dice Pedro, añádele ¿qué cosa? Añádele ¿qué? Y la paciencia se traduce, la palabra es hupomne, estar abajo o mantenerse abajo. Paciencia. Paciencia. Pero no es un esfuerzo. Esta también se vuelve ya una virtud. Ahora, ¿sabías que la paciencia, un sinónimo es templanza, es un fruto del Espíritu Santo en tu vida? Algunas de estas cosas se pueden ver en el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Y el fruto es uno, amor. ¿Es cuál? Ojo, es lo último de esta escalera. Pero el fruto del Espíritu Santo en tu vida es lo último en esta escalera, amor. Y entonces, para entender el amor, dice gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, ¿no? Ojo, no están las cosas separadas, pero a veces enseñamos la palabra como, a ver, los frutos del Espíritu Santo son un tema. No, esto que está hablando Pedro aquí
tiene que ver con esa relación íntima con el Espíritu Santo, que tiene que ver con los frutos del Espíritu, que tiene que ver con los dones del Espíritu, que tiene que ver con los ministerios que el Espíritu Santo da, que tiene que ver con que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, que tiene que ver con que el Espíritu Santo enseña, dirige, recuerda, que el Espíritu Santo hace toda una acción, y eso es lo que está aquí. Pero a veces decimos, no, eso lo hago yo y eso lo hace el Espíritu Santo. Bien, piedad. Para que se entienda, la palabra que es Eusebia se traduce o se significaba una persona que tiene la actitud en pos de Dios. No es que tengamos lástima de la gente. No es que, ay, pobrecito, está en la calle y le voy a dar 10 pesos. O, ay, pobrecito, la hermana no tiene de comer y le voy a dar una despensa. No, eso no es piedad. La piedad es una actitud del corazón que te lleva a estar más metido con Dios. Pero esa actitud también te lleva a conocer lo que Dios desea o pide de ti. Entre otras muchas cosas, sí, atendemos a la viuda, al huérfano y al necesitado. Pero no es nuestra razón. Es porque verdaderamente estamos en pos de Dios. Aquí estamos desarrollando carácter. Porque esta gente ya la podemos poner a servir en la iglesia. Una persona que está desarrollando por el Espíritu Santo su dominio propio, su paciencia y su piedad, pudiera ya ser por ejemplo, un buen maestro para niños o para jóvenes. Pudiera ya estar en ese camino, ¿no? Porque ya trae toda, no sé cómo lo dicen en inglés, algo de back. Pero porque probablemente, como lo dice Pablo, gracias. Probablemente, como lo dice Pablo, ¿verdad? Un nuevo sembrado, un neófito, termine envaneciéndose. Ya subí, ya canté, o ya di una clase, o ya di una enseñanza, y termine envaneciéndose. No, necesitamos a alguien que camine por dominio propio, por paciencia y por piedad. Antes de decirle, a ver, ahí está el micro. Hubo mucho tiempo en la iglesia, no sé a quiénes les tocó, los que tenemos muchos años tal vez sí, ¿no? Carlos, Betty se acordarán, de gente que daba testimonio, lo pasábamos, ¿verdad? Y hermanos, yo fui narcotraficante y maté como a 100 y luego los colgaba de los pies y les daba de tablazos, hermanos, y luego les cortábamos los dedos para pedir dinero y siempre. Y al final decía, después de una hora de contarnos sus perversiones, nos decía, pero Dios me cambió y ahora todo lo hago para la gloria del Señor. Incluso hubo un libro muy famoso, te acordarás, Carlos, de La Changa, ¿no? De aquí de México, un cuate que contó todas sus... Hay un riesgo. Para poder edificar a los demás, alguien necesita añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia. Y ahora sí, esta persona que ha desarrollado ya un carácter más o menos o parecido o va en proceso, ¿verdad?, al carácter de Cristo, a esta persona sí le podríamos decir, vente, sirve, ayuda. A esa última fase, la fase 3, que le llamamos eficientes y eficaces, también le podríamos llamar de liderazgo, de servicio, pero de un liderazgo. Una persona a la que le podríamos pedir, ven y enseña, pero ojo con esto, alguien para enseñar necesita recordar todas las veces que no se trata de demostrar cuánto sabes. No se trata de dar el más completo exegético, explicativo, apologético y hermenéutico de los mensajes. Se trata de que te pongas aquí
y hables algo que anime. ¿Que qué? Que edifique. ¿Que qué? ¿No? Y se me fue la otra palabra, a ver si se acuerda don Carlos. Que anime, que edifique y que consuele, si no mal recuerdo, según 1 Corintios 14, ¿no? No se trata de dar una palabra demostrando, caray, ¿cómo sabe ese hombre? El griego, el hebreo, es un erudito. No. Alguien que enseña también, no solo transmite buena información, enseña a vivir. Porque ser discípulos es enseñar a la gente a ser como Cristo. Cada día, todos los momentos de su vida. Para eso necesitamos a alguien que tenga amor fraternal. Que no vea a la congregación, que no vea al mundo, ¿no? Inclusive que no vea a Dios como un business. Que no los veas como ese hermano trae saco, a lo mejor ese sí va a diezmar. Y ese hermano trae una del Cruz Azul. No, ese no va a dar nada. ¿Sí me explico? Amor fraternal. Que igual veas bien al que llega, no sé, la ropa más sencilla, tatuado, ¿no? Que veas a otro que viene con el saco, el traje. Porque en nuestra labor, tu labor, todos somos iguales. Todos somos iguales, señores. Y si Dios a alguien quiere bendecir con una buena ropa, qué bueno. Y si a otros nos quiere bendecir dándonos mal gusto para combinar la ropa, ¡qué bueno! Pero de todos modos Cristo murió por nosotros, ¿no? En algunas iglesias que voy, llego y veo a los pastores de traje, ¿verdad? Camisa blanca y traje. Y bueno, está bien. Pero yo casi nunca voy de traje, a menos que sea boda, 15 años, bueno, ya me pongo traje. Y a veces la ropa hace distinción. Ojo, aquí en esta última fase, servicio, liderazgo, necesitamos gente cuyo corazón esté centrado por todo esto que hemos dicho en amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿Y esto cumple con qué? Con los 2 mandamientos que Jesús dijo y Él fue el que añadió. Y aquí está resumida toda la ley y los profetas. Para llegar a eso, caminamos por aquí. Caminamos entonces en los cimientos, en el carácter, hasta llevar a una persona al servicio. Pero ¿sabes qué? Dice Pedro, eso te lleva hacia la naturaleza divina. ¿Cómo escapamos de la corrupción y llegamos a tener esta naturaleza? Ahí está. Ahí está el asunto. Familia, hermanos en Cristo, la vida cristiana se ve en tu manera de ser, de vivir, de pensar, de decidir. No es solo saber mucha Biblia, qué bueno que lo sepas. No es solo venir a la iglesia, qué bueno que vengas. No es solo hacer algo dentro de la congregación, qué bueno que lo hagas. Pero la vida cristiana es exactamente eso, la vida. Viviéndola conforme a la forma de Cristo. Y de eso se trata lo que hemos llamado el desarrollo de liderazgo. Si has prestado atención, no estoy dando un método de mercadotecnia. No estoy dando un método de desarrollo humano, ¿no? No estoy dando un método de administración. No estoy dando un método de enseñanza bíblica, teológica, no. Estoy tomando lo que yo aprendí también de la palabra. Porque creo que mi fundamento es mi relación con Cristo en base a lo que la palabra diga. A veces he compartido esto con otros pastores y se quedan callados y me dicen, pero ¿cómo lo hacemos? Y mi respuesta es bien sencilla, pues como todo lo de Dios, Manu.
se dobla rodillas y se le pregunta al Espíritu Santo cómo. ¿Cómo lo vas a hacer tú? ¿No? Esto es lo que hay que hacer según el Espíritu Santo. ¿Quieres dar clases de fe? Pues da clases de fe. ¿Quieres dar predicaciones de fe? Pues da predicaciones de fe. ¿Quieres ponerles el domingo una película acerca de la fe? Pues ponles una película de la fe. Yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo no sé qué tiene que hacer el Espíritu Santo a través de ti. Solo sé que si no tienes fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Punto. Puedes ser un buen miembro de una iglesia y no tener fe. La fe se va a ver en tu manera de vivir. Y esa manera de vivir son las virtudes. ¿Qué cambios hay? Y eso tiene que ver con tu manera de tomar decisiones, dominio propio. Conocimiento. Tiene que ver con lo que aprendas y que puedas llevar a cabo. No me sirve de nada saber de memoria todos los salmos de la Biblia si no me llevan a alabar a Dios, si no me llevan a reconocer que Dios merece, es digno de ser honrado. Y así sucesivamente. Para mí ese es un proceso bíblico de cómo desarrollar líderes. Ahora lo tienes tú. Y tú podrías pensar, ay, ya entendí por qué el pastor hace ciertas cosas. Qué bueno, sería genial. Pero no es esta la intención solamente. Es que tú ya tienes ahora el qué dice Dios de cómo desarrollar líderes. ¿A quién tienes cerca de ti? Aquí tienes un proceso, papá, mamá, de cómo se educan los hijos. ¿Tienes a alguien más en tu familia que puede ser un nuevo creyente? Tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu abuelita, tu no sé qué. Aquí Dios te está diciendo cómo se hace. No es para que tú entiendas por qué aquí en la iglesia hacemos ciertas cosas. Como pastor, yo sí me baso en esto, yo. Como pastor, esto a mí me queda clarísimo, Pero mi interés es que te quede claro a ti y que tú lo vivas así también. Ahora, termino aquí, familia. Y si hago esto, pastor, todo en la vida me va a ir bien. Bueno, déjame definírtelo así. Sí, todo en la vida te va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entendiendo esto, porque el señor Juan se me queda viendo. Entendiendo esto, a los que amamos a Dios. Ahora, si tú crees que ir bien, que te vaya bien, es lo que tú quieres, vas a tener un pequeño conflicto, ¿vale? Ojo, regularmente, no sé, tal vez tú estás ahí en ese 99.99% de la gente, cuando dicen que me vaya bien, está diciendo que tenga salud, que tenga fuerzas, que pueda tomar Coca-Cola todos los días y decir, esto es vida. Que tenga 2, 3 vacaciones al año, que tenga dinero. ¿Sí me explico? Son esas cosas que tú anhelas, que tenga trabajo y que, en fin, todas esas cosas. Pero cuando yo digo te va a ir bien en todo y te lo aseguro, es porque Dios ha dispuesto las cosas para que aún en los momentos más adversos de tu vida, esos que tal vez no te agradan tanto, también sean para bien. Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Proverbios 30, si no mal recuerdo, dice, Señor, no me des tanto dinero, que teniendo dinero me olvide de ti. Pero tampoco me des tan poquito, que no teniendo blasfeme de tu nombre. Y Pablo dijo, teniendo comida y sustento, estén viviendo como contentos.
¿Se acuerdan? Contentamiento. No, sí te va a ir bien, de veras te va a ir bien, pero es porque has alineado tu vida a ese proceso, Y entonces inclusive Dios ha dicho, no te faltará la comida, no te faltará el vestido, no te faltará dónde vivir, no te faltará. Y si quieren reforzar eso, váyanse a leer el Sermón de la Montaña y vean cómo Dios tiene cuidado de las aves y de las flores, cuánto más lo tiene de ti. Cuánto más. Pero otra vez, la fe viene por oír la palabra de Dios. Llénate de esto y yo te aseguro que esto, el Espíritu Santo, tú lo vas a transformar. Y tu manera de vivir también. Y estaremos contentos cuando nos sentemos en el Sonora Grill, ¿no? A comer un tomahawk, 800 gramos. Claro, 500 son el hueso, pero 800 gramos de carne. El día que nos sentamos a comer tacos de suadero con longaniza, los famosos campechanos. Porque hemos aprendido que todo viene de Dios. Bueno, familia, el tema hasta el día de hoy fue el desarrollo del liderazgo. Yo puedo decir, Señor, yo ya les compartí cómo pueden llegar a ser un líder. Y estoy tratando de que en la congregación como pastor caminen en esa dirección. Les toca a ustedes. Hace 8 días yo les dije, llévense un folleto de estos, ¿se acuerdan? Y les dije, compártanle a una persona, nada más a uno. Me regresas a la escalera y díganme, ese compartirle a una persona, ¿con qué tendría que ver ahí? Con la fase 1, evangelizamos para que la gente tenga fe en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que hice hace 8 días? Empezar a retarte a que le creas a Dios que tú eres un líder. Eso es lo que Dios está viendo en ti. Eso es lo que Dios anhela que se forme en ti. Y eso es lo que Dios espera que tú le creas y te desarrolles o te encamines en este desarrollo. Pero todo empieza por una cosa. Vamos a evangelizar. Sin embargo, no evangelizamos si no amamos a la gente. Ojo. Es algo que tú tienes que ir creciendo. Es algo que tú tienes que creerle a Dios. Ay, pastor, pero yo no sé cómo hacerlo. Virtud, conocimiento. Ay, pastor, pero es que me da vergüenza. Dominio propio. Ay, pastor, es que la gente ni me hace caso, me tira de a loca. Bueno, pues regresa a tus emociones para ver por qué te tiran de a loca, ¿no? No, ya en serio, paciencia. Tiene que ver con esto. Pasa por tu folleto porque yo les dije, de aquí en adelante, cada domingo se van a llevar un folleto y van a compartirle a una persona. Pueden darle el mensaje, pueden darle el folleto nada más, o pueden orar, darle el folleto y orar por esa persona. Pero entrénate. ¿Qué dije? En compartir en esta semana a una persona. ¿Cuántos dan el paso de fe? Pues vengan y se esperan tantito aquí. Párate allá y háblales a todos para acá. Quería hacer una observación referente a esta imagen de los escalones. Cuando una persona llega a la fe, muchas de estas cosas brotan
naturalmente de su vida. No podemos decir, no, pues yo todavía estoy aprendiendo de la fe, no puedo aprender nada de virtud todavía, o no puedo tener conocimiento todavía. Entonces, pues yo he sabido de personas que llegan a la fe, entregan su vida y muchas cosas dentro de esta escalera, por ejemplo, el amor fraternal o afecto fraternal, ya cambia a personas que veía como sus enemigos, de repente ya no. Entonces, yo lo llegué cuando estudiamos esto en otra ocasión en la escuela dominical, que estas cosas no son forzosamente así, una cosa y luego llegas a otra cosa y otra cosa y otra cosa, sino que la fe misma en Jesucristo nos hace nuevas criaturas y eso trae a nuestra vida un cambio en muchos sentidos. Y pues nos damos cuenta de que eso ya está allí. Lo podemos ir perfeccionando, claro, así como dando las clases de cada paso, ¿no? Pero como que Dios mismo nos va sirviendo una parte y luego otra parte, y esto va subiendo así paulatinamente durante nuestra vida de cristiano. Entonces, no esperen, no, estoy en conocimiento, todavía no puedo tener dominio propio, o todavía no puedo tener paciencia, o todavía no puedo tener piedad. No, son cosas que se van espontáneamente saliendo en la vida con nuestra relación con el Señor, podemos decir. Eso era una inquietud que yo tenía sobre los pasos que no son forzosamente así, sino que Dios nos va llevando. Y claro que tenemos que estar pues aprendiendo también de la palabra, también clases o presentaciones como esta. Entonces, gracias a Dios. Muy bien. Con ese folleto que tienes, cierra tus ojos. Puedes orar por una persona que lo reciba. Tal vez ya sabes quién. Un vecino, un amigo, una amiga. Pero empieza a orar por esa persona. Porque Dios desde hoy prepara el momento y el corazón de esa persona. Empieza a orar. Solo queremos que le compartas a una persona en esta semana. Que le puedas dar el mensaje que dice el folleto. Que le puedas dar el folleto. Que puedas orar por esa persona. Que puedas llevarlo a un momento en el que esa persona también ore e invite a Jesús a entrar en su vida. Y es solo una persona en toda la semana. Pero el amor fraternal debe llevarte en este momento a orar por esa persona particularmente. Y no solo pidas que Dios lo toque, no solo pidas que tú puedas tener esta oportunidad, el valor, el ánimo. También pide que empiece a ver en esa persona hambre y sed por Cristo Jesús. Porque eso va a abrir las puertas entonces para seguir compartiendo de fe, virtud, conocimiento, etc. Y tiene que ser porque amamos a esa persona. En otro momento llevaremos un folleto para alguien que no conozcamos.
está bien también. Pero ahorita oramos por alguien. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, yo ruego que tu iglesia que está aquí el día de hoy pueda ser llena del Espíritu Santo. Pueda, Señor, también tener esta hambre y sed de poder compartir lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos palpado en referencia a Jesús, que podamos compartírselo a alguien. Abre el momento. Danos el ánimo, la sabiduría para compartir algo que los lleve a la fe. Danos también, Señor, la gracia de poder orar por alguien, que podamos experimentar que nosotros también somos portadores del mensaje de Cristo Jesús. Danos la alegría, danos el gozo de ser parte de lo que tú estás haciendo y que podamos ver a cientos llegar a los pies de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Ya tienen el nombre de esa persona? ¿Ya saben quién es? Pues a partir de hoy a orar por esa persona y a pedir que el Señor les dé el momento. Pasen a su lugar. Ahora, esta persona no es para que oren solo esta semana, Anótenla en su lista de a quienes les estaremos compartiendo.